Arratsaldeon, muy buenas tardes. Son en este momento las 8:02. Comienza en la sintonía de Gestiona Radio Euskadi en positivo. Estamos en la edición número 72, como siempre, saludándoos desde el Hotel Gran Bilbao, y en esta ocasión pues vamos a hablar también de emprendimiento, vamos a hablar de todo lo relacionado con este mundo que nos gusta repasar todos los lunes a esta hora. Y hoy nos acompaña una persona que yo sí que la calificaría como emprendedora, por aquello que va buscando pues nuevos retos, nuevas posibilidades, nuevas formas de abrirse camino. Y le vamos a conocer antes de nada a José Ignacio Abazcue. Arratsaldeon, buenas tardes. Sí, buenas tardes. De Proconsultores es lo último en lo que estás embarcado, ¿no? Sí, ya llevo unos años en ese barco. Uh-huh. Bueno, tú eres de Azcoitia, ¿no? De Guipúzcoa. Sí, vivo en Azcoitia. Vives en Azcoitia. Sí. Buen sitio para estar, sí, ¿no? Sí, es un sitio tranquilo, un pueblo bonito, cerca de San Sebastián, cerca de Bilbao, cerca de Vitoria. Uh-huh. Estamos prácticamente equidistantes de las tres provincias. Uh-huh. Un sitio bueno para vivir. Un sitio bueno para vivir y también para trabajar, ¿no? Sí. Además, hoy en día las comunicaciones, lo que son las carreteras, no hay ningún problema, ¿verdad? Hoy en día llegamos a cualquier sitio casi sin carretera, porque tenemos muchos medios para llegar. Hoy en día, con un buen vehículo, simplemente un vehículo, y con la cartera llena, se llega a todos los sitios. Sí, pero tampoco hace falta. Simplemente con una buena conexión a Internet también puedes llegar a muchos sitios. Sí, se puede trabajar hoy en día, porque ya esto de ir físicamente se ha reducido mucho, ¿no? Sí. En el ámbito de la empresa, que también pues estás bastante orientado, las videoconferencias pues parece que sustituyen muchos viajes, ¿no? Dentro del mundo de la empresa. Parte de mi trabajo yo lo hago también por videoconferencia. Uh-huh. Bueno, pues de Proconsultores, cuéntanos, ¿a qué te dedicas ahora? Bueno, pues me dedico a mejorar la productividad de lo que nosotros denominamos el trabajador del conocimiento. Es la productividad de directivos, de trabajadores, de toda aquella persona que tiene que pensar, que tiene que decidir, que es autónomo, tiene un negocio o es un alto directivo y tiene que dirigir una empresa. Entonces, pues lo que tratamos de hacer es organizarles, orientarles a que gestionen mejor su día. Ya hoy el trabajo, la naturaleza del trabajo ha cambiado. Mucha gente no es consciente de ello. Se ha producido una serie de cambios que han modificado la forma en que tenemos que gestionar nuestro día a día. Uh-huh. Entonces, es en lo que orientamos a las personas, uh-huh, a que gestionen correctamente su día para que sean productivos y eficaces. ¿Somos productivos? Somos productivos, pero podríamos mejorar mucho más. Te lo has pensado, ¿eh? ¿Te has pensado la respuesta? No, es que yo suelo dar muchos seminarios, conferencias. Uh-huh. Entonces, la gente me pregunta, ¿somos productivos? Sí somos productivos. Sí, es que es casi la pregunta tipo, ¿no? Claro, la cuestión es, ¿podemos mejorar nuestra productividad? Y ahí es donde tenemos que reflexionar. Y ahí es donde la respuesta es claramente que sí, pero de una manera clara y notoria. Por lo tanto, la mejor descripción así, ya en términos académicos, sería que aprobamos en productividad, pero hay que ir a por el notable alto. Sí. Incluso sería yo un poquito más duro y diría que hay algunas personas que suspenden. Hay algunas personas que suspenden. Uh-huh. Pero sí, se puede mejorar y hay mucho campo para mejorar. Uh-huh. El problema es que hoy trabajamos la inmediatez, estamos rodeados de un montón de estímulos. Prácticamente todo el mundo con el que yo trabajo me dice que tiene muchas más cosas que tiempo para hacer, uh-huh, con lo cual la productividad se basa en elegir bien cuál es la próxima tarea que vamos a hacer. Y eso hoy en día no es sencillo. Uh-huh. Tenemos tantas cosas, tenemos tantos correos, tenemos tantas llamadas, tenemos tantas interrupciones y urgencias, que realmente elegir con una perspectiva que me haga avanzar en mis proyectos, que me haga avanzar en mis resultados, muchas veces cuesta más de lo que debería costar. Uh-huh. Entonces, pues yo suelo decir que para mejorar la productividad, una de las cosas que tenemos que hacer es elegir bien. El 50% podríamos decir que está en elegir bien nuestra próxima tarea.
pero el siguiente 50% está en realizarla bien. Es decir, una vez que yo me pongo a hacer una tarea, la debo finalizar. Y ese es uno de los grandes problemas que hoy en día existe en el trabajo del conocimiento. Que la gente empieza a hacer una tarea y le viene una interrupción, le viene un imprevisto, le viene una urgencia y la deja. La deja porque tiene que atender otra cosa. Pero es que, ¿qué pasa? Que a los 10 minutos, a la media hora, le viene otra. Con lo cual va dejando cosas por ahí, cosas sin terminar, cosas sin finalizar. Y eso es un signo de una productividad relativamente baja. Uh-huh. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener que volver a retomar esa tarea. Y no la vamos a tener que retomar desde el punto donde la hemos dejado, sino que vamos a tener que empezar desde atrás. Con lo cual hemos perdido oportunidad y hemos perdido tiempo que tenemos que volver a retomar. Uh-huh. Y ahí es donde podemos mejorar mucho. Uh-huh. Bueno, uno de los puntos donde se puede mejorar mucho. Esta semana, la pasada semana, escuchaba, ya no recuerdo dónde, pero una persona que decía que en cuanto a la hora de organizarnos la semana, que había que ir agrupando las tareas, ¿no? Agrupando las tareas para que nos pongamos a hacer algo y estemos pues un tiempo en esa tarea y luego cambiemos a otra, que así se logra ser más productivo. ¿Estás de acuerdo? Sí y no. O sea, depende del tipo de persona. Uh-huh. Depende del tipo de persona, sí es necesario que haga una planificación. Depende del volumen de compromisos que tenga que adquirir esa persona o que pueda adquirir esa persona. Y depende de la autonomía que tenga esa persona para decidir. Yo, por ejemplo, trabajo sin planificar. Y me considero una persona altamente productiva. Pero trabajo bajo un método. Un método con el cual no trabajamos planificándonos. Trabajamos según en el mejor contexto en el que estamos. O sea, siempre nos preguntamos qué herramienta tengo ahora yo para trabajar, en qué situación me encuentro para trabajar, con quién estoy yo para trabajar, cuál es la mejor tarea que puedo hacer ahora y en función de eso elijo. Entonces no trabajamos planificando, pero sí, dependiendo de el nivel de autonomía de una persona, sí debe planificar su semana, sí debe de alguna manera planificar unas tareas que sean relevantes dentro de sus planes y lo que es muy importante y es un hábito es cumplir con la planificación. El problema es cuando planificamos o nos comprometemos a hacer una cosa y después no lo hacemos. Ahí es donde fallamos. Y eso al final es un hábito. Y un hábito es la base en la que se basa toda la productividad personal de cualquier profesional. Uh-huh. Tu trayectoria profesional antes decía que te considera un emprendedor por ese motivo, ¿no? Porque siempre has estado cambiando. Cuéntanos un poquito, pues, cuál ha sido tu bagaje en términos profesionales. Bueno, pues yo de formación soy economista, de Deusto, y he trabajado siempre en puestos directivos en pequeñas empresas, en medianas empresas e incluso multinacionales. Y en el 2005 uh-huh. Dio un giro inesperado en mi vida, un giro yo creo que muy afortunado para mí, y caí en este mundo, caí en el mundo de la productividad y caí de una manera que me enganchó de una manera tremenda. Vi la forma tan improductiva, entre comillas, en la que trabajaba hasta entonces, uh-huh. Y vi una forma de poder ayudar a otras personas a mejorar su trabajo, a vivir de una manera menos estresada, porque la persona que es altamente productiva o que tiene capacidades y competencias productivas vive de una manera más relajada, vive sin tanto estrés y consigue mejores resultados. Y vi esa posibilidad. Entonces me empecé a formar, empecé a estudiar, coincidí con una persona de Valencia, con la cual vimos que teníamos feeling, que teníamos cosas en común. ¿No? Uh-huh. Sí. Y montamos este barco de Proconsultores. Y bueno, pues hemos ido desarrollando seminarios, talleres, formación para impartir en empresas, para impartir a través de colegios profesionales, agencias de desarrollo, bueno.
y desde entonces nos dedicamos a eso. Hemos formado yo personalmente no sé si decir muchos cientos o algunos miles de personas. Tenemos muchas horas de impartición. Lo que sí te puedo decir es que hemos trabajado con todo tipo de tamaños de empresas, desde empresas multinacionales hasta pequeñitas empresas. Todas, al final, todos los trabajadores, al final, caen prácticamente de manera recurrente en el mismo error. Y en todo este recorrido profesional, ¿cuál es la etapa en la que más a gusto has estado o estás? Bueno, a mí me gustaba mucho el trabajo que realizaba en mi etapa anterior. Me gustaba, era feliz y estaba contento. Pero es que ahora veo que disfruto de otra manera de mi trabajo. El poder ayudar, el poder estar directamente con gente a la que de alguna manera facilito su mejora, la cantidad de feedback positivo que recibo por ello. Bueno, tengo entre otras cosas pues un blog en el que escribo semanalmente pues un artículo relacionado con productividad. El año pasado me leyeron casi 50.000 personas con las cuales interactúas, te preguntan, pues bueno, es otro tipo de satisfacción el que tienes ahora. Estoy completamente enamorado del trabajo que realizo y bueno, me divierto tremendamente cada vez que doy un seminario. José Ignacio, en tu caso nos decías que tuviste en ese momento, 2005 dijiste, ¿no? En el año 2005 ese cambio. Entendemos que es un agente externo, o sea, es algo externo que sucedió, pero a lo que voy, que muchas veces has expresado perfectamente cómo estabas a gusto en tu trabajo, pero ahora lo estás más. Algo tiene que suceder para que nos demos cuenta, las personas que nos escuchan, ¿no? También, que digan, bueno, pues estoy en el trabajo, estoy bien, pero ¿cómo vemos más allá, ¿no? O sea, el ver que puede haber pues una mayor satisfacción. Eso es complicado, ¿no? El tomar la decisión, porque muchas veces en la empresa, yo por no decir todas, ¿no? Estamos en esa rutina diaria, pues una cosa detrás de la otra, te metes en esa línea y que al final, pues salirte de la línea es como romper mucho, ¿no? Sí. Yo en mis seminarios, sobre todo cuando imparto GTD es una metodología. Es una metodología que viene de Estados Unidos y lleva en España desde el 2006. Suelo hacer una pregunta. Suelo hacer una pregunta a la cual muy pocas personas me responden de manera positiva. Y es, ¿cuántos de vosotros tenéis definido o tenéis claro dónde queréis estar dentro de 5 años? Una pregunta que nos deberíamos hacer todos. Muy concreta, sí. Y que prácticamente nadie se hace. Nadie tiene definido, o muy pocas personas, por lo que yo veo, tienen definido dónde quieren estar dentro de 5 años. Si tú no defines cuál es tu futuro, difícilmente vas a llegar a él, a no ser que se te den las cosas de casualidad. Y la casualidad ocurre, pero no todas las veces que nosotros quisiéramos. Entonces, uno de los objetivos que nosotros nos tenemos que plantear es definir qué queremos llegar a ser. Pero después tenemos que bajar en un escalón. Para yo definir lo que quiero llegar a ser dentro de 5 años, tendré que definir primero o a continuación qué pasos voy a dar este año para llegar allí. El año que viene me tendré que definir otros pasos. Y así puedo ir bajando, de manera que llegue a decir este mes qué cosas voy a hacer para cumplir lo que me he comprometido este año. Es decir, tengo que definir una serie de metas, de objetivos o de objetivos a largo plazo para llegar a donde yo quiero. ¿Qué ocurre? Que la gente no se los tiene planteadas. Entonces, bien, es feliz en su trabajo o no es feliz en su trabajo, pero es que como no se plantea nada, sigue en la rueda y es difícil que salga de ella. Lo que tenemos que hacer es plantearnos el futuro y traernoslos al presente para definirlo y ver los pasos que tenemos que dar para llegar a él. Y una persona que no sea feliz en su trabajo, una de dos, o va a seguir siendo un desgraciado toda su vida, entre comillas, o tiene que plantearse algunas cosas. Pues José Ignacio, las estadísticas dicen que hay muchas personas que no son felices en su trabajo. Bien. Y me gustaría saber cuántas de esas personas han meditado realmente
dónde quieren estar. Y yo sé que con la crisis que estamos es muy difícil lo que estoy planteando. Bueno, pues estoy planteando. Sí. No, cualquier cambio es muy difícil. Es una cuestión proactiva, es el pensar dónde quiero estar, no dejarte llevar. Exactamente, es una reacción proactiva. Yo soy el que decido. Y yo cuando decido, y ahí entra la productividad. Es que cuando estamos en una empresa quizás nos sentimos subordinados, ¿no? Por la misma estructura de la empresa, ¿no? Es decir, yo hago lo que me mandan o... Bueno, parece que te dejas llevar. Llega un día que por ejemplo, llega una buena noticia, un buen hito, un ascenso y, bueno, pues es algo positivo, pero al final eso es estar, pues, digamos, de forma totalmente a los acontecimientos, ¿no? A lo que sucede y dejarte llevar. Y sí, puedes tener satisfacciones, pero siempre es de una forma secundaria desde ese punto de vista. No eres tú el que lo lleva. Sí, pero es que de la misma manera que nos pasa a nosotros, o que les pasa a muchas personas, yo diría a la mayoría de las personas, les pasa a las empresas. Por mi experiencia o por lo que yo he visto y por lo que he hablado con otras personas, rara es la pyme y mucho más raro es en las micropymes que tienen una serie de objetivos bien definidos. Y no saben a dónde van, es mucho más difícil hallar el camino. Es mucho más difícil dar los pasos necesarios para llegar a ese punto. Nos movemos en la indefinición. No definimos con claridad lo que queremos hacer. Vas a trabajar en una empresa y les preguntas, ¿qué objetivos tenéis? No, pues ganar más. Queremos ganar más dinero que el año pasado. O queremos mantenernos, que estamos en crisis. No, chico, no. No vale. Tieneslo con claridad. ¿Qué quieres tener? ¿5 clientes más? ¿Vender 100.000 euros más? ¿Qué es lo que quieres? Defínelo con claridad para que puedas dar los pasos pertinentes. Pasa lo mismo en las empresas que en las personas. Y las empresas no consiguen todo lo que podrían conseguir porque no definen lo que tienen que hacer. Y después ya lo trabajaremos de manera productiva. Pero si no lo defines, difícilmente puedes hacer algo por hacerlo productivo. Es más complicado, pero ¿has llegado a ver un caso como el que nos estás narrando en el ámbito de los emprendedores, de las personas emprendedoras? Es decir, que alguien se ponga manos a la obra a emprender y que, bueno, pues tenga una idea vaga de dónde quiere llegar o por lo menos por dónde quiere estar, pero no tenga esas metas concretas definidas. ¿Lo has llegado a ver? Sí. Y tengo un caso en el que esa persona es además ahora amiga mía. Trabajamos los dos mano a mano, yo mejorando su productividad, ayudándole a mejorar su productividad y ayudándole a definir sus objetivos. Era una persona que estaba muy desorientada. No tenía muy claro los pasos que tenía que dar. Bueno, pues fuimos poco a poco definiendo el camino. Fuimos poco a poco abriendo los ojos a esa persona para que viera los pasos que tenía que dar. Todo lo demás fue cuestión de disciplina por parte de él. Proponerse a hacer cosas y hacerlas. Y poco a poco fue viendo que iba consiguiendo cosas, que iba avanzando. Donde no veía posibilidad de abrir mercado, vio mercados nuevos. Donde creía que no podía introducirse él porque pensaba. Él decía, bueno, no, es que eso es muy grande para mí. Se dio cuenta que podía meterse, pero después de haber pensado y lo que nosotros decimos, haber fileteado sus objetivos en tareas concretas y coger la disciplina y los hábitos suficientes como para cumplirlos, dejarse de hacer otras cosas y cumplir las tareas que estaban relacionadas con sus proyectos. La verdad es que cuando una persona está dentro de la estructura de una empresa, pues una de los lastres que hay para provocar ese cambio, para buscar nuevas metas, pues es esa, vamos a decir, aparente tranquilidad, ¿no? Que te da llegar a fin de mes y tener la nómina ingresada en la cuenta para hacer frente, pues, a cada uno a sus pagos, ¿no? Lo que tenga que hacer cada cual. Quizás ese es el temor más importante que hay a la hora de cambiar, pues, la forma de cada uno.
la forma de trabajo o buscar nuevos retos? Bueno, el tener un salario que, sabes, más o menos, yo suelo decir, joder, nos estamos transformando a muchos, bueno, hay muchos trabajadores que se han transformado en, por decirlo de alguna manera, en funcionarios. Bueno, están ahí, cumplen más o menos bien, ¿Les pagan? quieren que les paguen, quieren llegar al final de mes, quieren pagar la hipoteca, bien, vale. Todo eso tiene que cambiar. Todo eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque no estamos solos en el mercado y no somos los más guapos del mundo. Por detrás hay otros países que no es que nos pisen los talones, es que ya nos han adelantado en muchos aspectos. Y tenemos que seguir siendo los mejores. Y para seguir siendo los mejores no podemos estar en la mediocridad de la tranquilidad, de que, bueno, vamos a ver. No, tenemos que pensar en avanzar y en mejorar. Y uno de los factores es mejorar nuestra productividad. La productividad no solamente es de la máquina que tiene que producir piezas y lo más rápido y lo más barata posible. No, la productividad es de toda la organización, de las personas que están arriba, de las que están en medio, de las que están abajo. Todas las personas tienen que ser productivas. Uh-huh. Y hay un campo muy grande por hacer, un trabajo muy grande por hacer. José Ignacio, ¿piensas que el actual sistema educativo, la actual formación que hay, nos enseña a ser productivos? Para nada. Para nada. Y es más, no veo grandes preocupaciones en el ámbito educativo referentes a la productividad. Y es más, dentro de los artículos que escribo semanalmente, me parece que tengo dedicados un par de ellos a la falta de preocupación dentro de la educación por la productividad. Una persona, bueno, vamos a partir que la productividad se basa en hábitos. Son hábitos que adquirimos. El llegar a trabajar y lo que hace prácticamente todo el mundo es abrir el correo electrónico. Vale, nadie nos ha dicho que eso sea lo correcto, pero lo hacemos. Es un hábito. Cuando suena el teléfono, cogemos el teléfono. Es otro hábito. Nadie nos ha dicho que lo tenemos que coger. Pero son hábitos que tenemos. Los hábitos, cuando más joven seas, más fácilmente lo adquieres. Y un estudiante, queramos o no, es un trabajador del conocimiento, está trabajando su intelecto, tiene que esforzarse, tiene que decidir, tiene que concentrarse para trabajar. Y nadie le está dando pautas productivas. Y se pueden dar pautas productivas a los estudiantes. Se les puede enseñar a estudiar de manera productiva, a que sus trabajos lo vean como lo que son, como proyectos, que fraccionen sus trabajos, que organicen una especie de agenda para que puedan llegar más fácilmente a los exámenes. Todos hemos sido estudiantes y sabemos lo que es el sprint final, pero no hay... Bueno, que yo conozca, no hay ninguna Icastola, no hay prácticamente ninguna universidad que tenga un programa que enseñen a las personas a cómo gestionar su trabajo. Pero es que eso nos va a enseñar también a gestionar nuestra vida, porque al final todo es lo mismo. O sea, no podemos pensar en que la productividad es simplemente para gestionar nuestra vida profesional, sino que debemos de pensar que la productividad es de la persona, y la persona somos las 24 horas del día. Y debería empezar desde cuando estamos estudiando, para empezar a coger buenos hábitos, y cuando nos incorporemos al mundo laboral ya tengamos, bueno, unos hábitos, unas nociones de productividad. Yo suelo decir que hay hay mucha gente con conocimientos, pero realmente gente con capacidades productivas o altamente productivas escasean. Escasean y es porque no se da prácticamente formación al respecto. ¿Hay personas que hayas encontrado que no hay manera de hacerlas más productivas? ¿Puede darse ese caso? Sí. Es decir, hay gente que esté pues anquilosada, o no sé cómo decirlo, ¿no? Sí. Agarrada y que no hay forma de... Mira, curiosamente, las personas, cuanto más organizadas son,
más difícil o más cuesta cambiarlas. Una persona cuanto más caótica, más desorganizada, dice, no, es que yo soy tremendamente desorganizado, te va a costar mucho a ponerme a mí, ¿no? Esas son las que más fácilmente, vamos a decirlo entre comillas, entran en el redil. Pues porque no tienen nada aprendido. Porque no tienen nada aprendido, porque tienen la cabeza, por decirlo de alguna manera, no voy a decir vacía, pero no tienen esos hábitos, esas creencias adquiridas. La productividad se basa mucho en cambiar creencias. Hacemos lo que hacemos por las cosas que creemos o por las cosas que tenemos grabadas en nuestra cabeza de que deben de ser así. Y muchas de esas creencias son erróneas y hay que cambiarlas si queremos mejorar la productividad. Entonces, la persona caótica tiene muchas menos cosas, muchas menos creencias ya adquiridas. Y paradójicamente resulta más fácil cambiarla y orientarla que a una persona que sea organizada. En términos generales, ¿existe algún patrón en cuanto a si es más productivo un hombre o una mujer? Nada. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Los dos pueden ser igual de productivos o de improductivos. Porque no tiene nada que ver ni con el sexo ni con la formación. Tiene que ver con hábitos. Y los hábitos los adquiere igual un hombre que una mujer. O sea, no tiene ninguna... Para nada tiene que ver el sexo dentro de la productividad. Muy bien, bueno, pues estamos hablando de Proconsultores, estamos hablando con José Ignacio Azcue, nos está explicando pues muchos asuntos relacionados con la productividad personal, algo que debería ser asignatura obligatoria, por hacer referencia a lo que hemos dicho, que estuviera bien presente en todos los ámbitos, empezando por el educativo. Y, por cierto, quien es desorganizado o desorganizada en casa lo es también en el trabajo y viceversa. Es decir, se suele trasladar. ¿Has llegado a ver casos distintos? No tiene tampoco mucho que ver. Tú puedes ser muy organizado en casa y ser muy desorganizado en el trabajo. El número de inputs que te afectan en casa y te afectan en el trabajo cambia completamente. Uno de los grandes problemas que tiene el trabajador del conocimiento es la inmediatez que se da hoy en día en el trabajo. Es decir, no nos hemos dado cuenta, pero la naturaleza del trabajo ha cambiado. ¿Qué significa esto? Que antes el trabajo era mucho más estable. Era predecible, sabías cuándo lo empezabas, sabías cuándo lo terminabas. Pero no me estoy refiriendo al cazador de mamuts que sabía cuándo salía a cazar y cuándo había cazado. Sino hace unos años una persona iba a trabajar y sabía lo que tenía que hacer ese día. Y en pocas ocasiones o pocas veces le cambiaba. Hoy en día eso cambia inmediatamente. Solemos decir que hoy en día trabajamos en tiempos líquidos. Parece el trabajo como si fuera agua, va cambiando constantemente. Lo que quiero hacer ahora no lo puedo hacer porque me ha entrado un marrón, porque me ha entrado un correo electrónico, porque me ha llamado, te referías antes, sí. Porque un compañero me ha venido. Entonces, cambia constantemente. Entonces, podemos ser tremendamente desorganizados en el trabajo, tremendamente reactivos en el trabajo, y sin embargo en casa, que no tenemos todos esos inputs, ser personas organizadas. No tiene nada que ver. Otra cosa es que en casa, en nuestra vida privada, no tengamos ningún objetivo definido, no tengamos ninguna área de responsabilidad contemplada, como para que la podamos trabajar productivamente y no hagamos nada. Y digas, bueno, pues tú, tu vida privada la podrías mejorar si aplicaras técnicas productivas. Eso es diferente. Pero es muy, muy diferente, no se puede comparar la cantidad de inputs que se reciben en el mundo laboral con el que puedas recibir en tu vida privada. Uh-huh. Bueno, pues seguimos adelante en positivo, vamos con más contenidos. Gestiona Radio Euskadi. Somos como tú. ¿Tienes la sensación de estar pagando de más en tu factura de teléfono? Cambia al sistema de telefonía que ya triunfa en el norte de Europa, la Voz IP. Day2Com.
te ofrece las llamadas a móviles a 8 céntimos el minuto y a 2 céntimos a teléfonos fijos. Y muy importante, no cobran establecimiento de llamada. Si hubiera una avería, no te preocupes, porque tienen servicio técnico propio que te atenderá directamente, sin esperas. Llama ahora al 94 477 1581 o entra en daytu.com y ahorra. Daytu.com, la telefonía para empresas más avanzada y al mejor precio. Síguenos a través de las redes sociales y en gestionaradio.eu. Continuamos en positivo, continuamos aquí en la sintonía de Gestión a Radio Euskadi. Como todas las semanas, nos gusta recibir a Gonzalo Alonso Alegre, a Nerea Sesúmaga desde Coneclab, que vienen a contarnos algo interesante. Arratsaldeon. Muy buenas tardes, Rafa. Bueno, pues seguimos con el asunto de la semana pasada. Yo creo que los oyentes ya han puesto atención, han hecho los deberes y se han fijado en todas esas expresiones. Siguiente pasaremos lista. Esperemos que sí, sí. Hoy vamos a seguir con el segundo hábito de la gente altamente efectiva, que es empezar con el fin en mente. Este es el hábito de liderazgo personal y tiene que ver con la dirección en la que queremos dirigir nuestra vida. Y satisface plenamente la necesidad de encontrar un sentido a la propia existencia, porque comenzamos así cada día con una clara conciencia de la dirección y del destino que deseamos. Este hábito es esencial en cada persona para comprender el cumplimiento de su misión existencial, de la misión que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida. Y el poder de una visión de futuro es increíble. Como dice Covey, es necesario entender que todas las cosas son creadas dos veces. Primero, cuando se piensan o se diseñan, sea una casa, un proyecto, un negocio, etc. Y posteriormente, cuando se construye esa casa o se monta ese negocio. La gente en general subestima el poder que tiene la primera creación. Cuando pensamos algo, lo soñamos o lo deseamos con mucha fuerza. Nosotros, cuando vemos la cara de escépticos que ponen cuando hablamos de este tema, se lo planteamos a la gente al revés. Oye, si no crees en este poder que decimos, deséate todos los días, sueña todos los días con que estás enfermo, o con que eres un pobre hombre, o que todo te va a salir mal. Oye, y hasta la fecha no hemos convencido a nadie todavía de que lo haga. Nadie lo ha hecho. Incluso la gente que te dice en los cursos, no, hombre, no, ¿cómo voy a soñar un mal para mí? Oye, pero si no crees es que eso se cumplirá para lo bueno, ¿por qué se va a cumplir para lo malo? Uno de los grandes males que aqueja a las personas de hoy en día es que han perdido esa capacidad para soñar, para crear. Curiosamente, esto es algo muy valorado en las empresas. Buscamos gente ilusionada, que trabaje por objetivos, y decimos curiosamente porque luego son poquísimas las empresas que realizan un ejercicio de este tipo y que tienen una idea clara de lo que quieren ser y mucho menos hacen partícipes a sus empleados en un proceso estratégico de esta definición de misión. Volviendo a las personas, nos hemos alejado de ese espíritu soñador, de esa capacidad primordial de los que emprenden, que es primero verlo en su mente. Creemos que esta carencia está motivada por una educación en la que constantemente se trata de limitar a las personas, de introducirlas dentro de unos parámetros que son los que se consideran correctos, en lugar de potenciar y desarrollar sus verdaderas capacidades. Y tenemos que pensar qué queremos ser, cómo queremos que nos vean, qué queremos que piensen los demás de nosotros. Esto es determinar el fin. Somos nosotros los que tenemos que definir cada día lo que queremos ser y lo que queremos hacer, las actividades que vamos a realizar y las que no. Nadie debe usurparnos este poder ni debe decidirlo por nosotros. Lo que sería muy triste es que llegue un día en nuestra vida que no nos reconozcamos, que no sepamos quién es la persona que está enfrente del espejo y no saber nada de lo que fueron sus sueños y ambiciones. Así que vamos a acabar con otro ejercicio para esta semana. Debiéramos replantearnos las cosas, tomar un boli y un papel y escribir cuáles son lo que consideramos importante para nosotros, cuáles son nuestros principios y qué cosas son las que queremos hacer en el futuro. Esto sin duda es un arduo trabajo, aunque no lo parezca. Y por último acabar recordando la dirección coneclab@coneclab.com para enviar vuestros comentarios. Has dicho papel y boli, igual alguno tarda en encontrarlo, porque hoy en día estamos ya tan digitalizados que... Hay que hacerlo con papel y boli. Sí, además es verdad que hay muchas cosas. Hace poco escuchaba a una persona que decía que las tareas que estaba bien escribirlas en un papel y boli, que seguía teniendo su sentido al margen de la libreta, el tablet o lo que tuviéramos el smartphone, lo que fuera digital. O sea que el papel y el boli no ha perdido su protagonismo y esta semana pues van a tener deberes nuestros oyentes precisamente con papel y con boli, que escriban absolutamente todo. Que trabajen un poco. Nerea Sesúmaga, Gonzalo Alonso Alegre desde Coneclab, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa. Muchos niños juegan a hacer comida con arena, pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer. 17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028. Confirma tu mensaje y podremos tratar a 2 niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros íntegros para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
Gestiona Radio. Vocación de informar. He llenado el mundo de ilusión. Te he contado historias que tuve que inventar, pero eso a ti te daba igual. He pintado el mundo con colores, he buscado estrellas en el mar, te he querido tanto que me has tratado mal, pero eso a ti te daba igual. Tanto que me has tratado mal, pero eso a ti te daba igual, te daba igual. Para mí, tu cariño es solo Síguenos a través de las redes sociales y en www.gestionaradio.eu.
Bueno, pues aquí seguimos en esta edición número 72 de En Positivo desde el Hotel Gran Bilbao y con José Ignacio Azcue, que es nuestro invitado en el día de hoy, con quien estamos hablando precisamente de eso mismo que hace unos instantes estaban por aquí Gonzalo y Nerea comentándonos en torno también a la productividad personal. Coincidente, ¿verdad?, el tema hoy. Sí, oye, parece que ha salido de casualidad, pero evidentemente tenemos que tener un fin en la mente. Lo que ha comentado Gonzalo y Nerea es un capítulo de un libro que tuvo un gran impacto el siglo pasado. Ya estamos hablando del siglo pasado. Pues sí, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Covey. Pero bueno, hoy en día ese libro ha quedado un poquito obsoleto, porque por lo que decía antes, el trabajo ha cambiado, la naturaleza del trabajo ha cambiado. Y hoy en día tenemos que pensar que todo trabajador tiene un trabajo adicional. Y es pensar en su trabajo. No podemos estar pensando en nuestro trabajo, sino sobre nuestro trabajo. Pensar en nuestro trabajo significa que no se me olvide el presupuesto, que no se me olvide pedir el informe, que no se me olvide... Sí, las tareas internas, ¿no? Eso es pensar sobre nuestro trabajo. Eso hay que gestionarlo, no pensar sobre ello. Lo que sí debemos de hacer es pensar sobre las tareas que nos llegan para que hagamos bien el trabajo. Y eso es un trabajo adicional que hay que hacer. Y el que no lo haga difícilmente va a poder mejorar su productividad. Y después tener muy claro que debemos de trabajar siempre con un fin en la mente. Saber las consecuencias, eso nosotros lo llamamos tener perspectiva para trabajar. Y no es más que saber las consecuencias a corto, a medio y largo plazo de las tareas que hacemos. ¿Esto que estoy haciendo ahora yo qué consecuencias tiene? Ninguna, pues probablemente no lo deba hacer. Y de esas tareas hay muchas que se hacen a lo largo del día. Cosas que nos hacen avanzar nada o muy poco en nuestros proyectos. Pues entonces, vale, incorporemos la perspectiva a nuestra forma de trabajar para de esa manera saber y decidir con eficacia y productividad en nuestro trabajo. Bueno, pues la productividad también cambia con el paso del tiempo. Sí. Cambia. Pero cambia porque cambia el entorno, ¿no? Cambia. Sí, porque ha cambiado el trabajo. Las propias necesidades del trabajo han cambiado. Hoy en día, a finales de los 90, muy poca gente tenía correo electrónico. No estamos hablando hace 50, 100 años. Hace 15 años, 16 años, el correo electrónico estaba sin desarrollarse todavía. Hoy en día, la mayoría de los trabajadores reciben 30, 40, 100 correos electrónicos o más. Yo he podido recibir al día casi hasta 200 correos electrónicos. ¿Y eso es positivo o es negativo? Para la productividad. Eso es neutro. La cuestión es cómo gestiones eso. Eso es lo que te hace productivo, ¿no? Pero el número de correos no tiene por qué ser señal de improductividad. Es cómo los gestionas. El problema de la gente es que acude constantemente al correo electrónico. Está trabajando, recibe el pitido de que le entra un correo electrónico, deja de trabajar, deja de hacer lo que está haciendo y va a ver lo que le ha llegado. Ya se ha provocado una interrupción. Ya está dejando un trabajo sin hacer. Lo más seguro es que se ponga a hacer lo que le ha llegado por el correo electrónico y abandone su anterior trabajo. Signo de improductividad. El correo electrónico, aunque parezca una contradicción, no hace falta consultarlo más que 4, 3, 5 veces al día y gestionarlo correctamente. No ponerte a hacer lo que llega en el correo, extraer lo que te llega en el correo, extraer las tareas y gestionarlas después. Tenemos que tener muy en cuenta que en el correo electrónico solo nos llegan 3 tipos de cosas. La primera es información. Pero con la información, en general, lo que hay que hacer es archivarla. Tal vez leerla, pero archivarla. Lo siguiente que nos llega es basura. Con la basura, lo que hay que hacer es echarla a la papelera. Y lo otro que nos puede llegar son tareas, es trabajo. Y eso es lo que tenemos que gestionar correctamente. La mayor parte de la gente tiene malos hábitos y se pone a hacer ese trabajo en el momento en que le llega. Pues probablemente a los 5 minutos le entre otro correo. Y como la persona es curiosa por naturaleza, no se va a resistir a ver qué le ha llegado, con lo cual se está provocando interrupciones. Lo mismo pasa con los WhatsApps. Exactamente. Eso sí que es casi más peor porque es una lluvia constante. Exactamente, es lo que iba a decir a continuación.
Hoy en día la naturaleza del trabajo ha cambiado porque se ha desarrollado la informática. La informática ha tenido un boom tan impresionante que llega a todos lados, y después nos han llegado los smartphones, los teléfonos inteligentes, con lo cual somos localizables las 24 horas del día. A cualquier momento nos puede entrar un correo, un WhatsApp, una petición, un compromiso. Ha desaparecido la línea que antes existía entre vida privada y vida profesional. Uh-huh. Para mí es habitual encontrarme con personas que me dicen que nada más levantarse de la cama, lo primero que hacen prácticamente es consultar el correo electrónico. Es un grave error. Es un grave error y tiene consecuencias sobre nuestra productividad. Vale, hay que cambiar esos hábitos, pero son hábitos que hemos ido cogiéndolos debido a todo este boom que ha tomado la informática. Hace, lo que he dicho antes, en los años 90, lo único que te llegaba era el cartero. Te traía los sobres físicamente a tu empresa y muchas veces no te los traía ni diariamente. Con lo cual, la inmediatez del trabajo era otra. Uh-huh. En esta línea, ya no tanto por lo que son mensajes en texto, sino ya lo que son las llamadas telefónicas, al tener ya el teléfono móvil desde hace ya bastantes años, eso también suponen cortes, ¿no? Es decir, estás realizando una tarea, te llama alguien, te cuenta algo, e incluso, bueno, ya no voy a entrar en las llamadas pues fuera de lo que sería un horario de oficina, ¿no? Que también se producen, claro, al final el teléfono es el mismo, y ese es un asunto también a tener muy en cuenta, ¿no? Porque al final es una interrupción, igual te cuentan algo y lo mismo que nos estás contando con los mensajes, pero bueno, pues que también está evolucionando y cambiando mucho nuestros hábitos, ¿no? Sí, pero debemos de saber gestionar esas interrupciones. Y debemos de saber qué tipo de trabajo estamos haciendo. Cuando yo estoy haciendo un trabajo que no requiera ningún tipo de esfuerzo mental, ningún tipo de concentración, cuando, por ejemplo, por poner un ejemplo, estoy archivando facturas en una carpeta por orden alfabético, que me llamen por teléfono y me interrumpan no supone un grave problema para mi productividad, porque en cuanto termine, bueno, muy fácilmente voy a retomar la tarea que estoy haciendo. Sin embargo, si yo estoy trabajando una tarea que requiere mi concentración, requiere un esfuerzo mental importante, que prácticamente todos los que tenemos que decidir o tenemos alguna responsabilidad tenemos que hacer en algún momento del día, y nos llaman por teléfono y lo cogemos, lo único que nos van a hacer es interrumpir nuestro trabajo y nos va a costar volver a retomarlo. ¿Por qué? Porque han roto nuestra concentración. Y eso está medido, eso está estudiado, cuál es el efecto. Y el efecto es demoledor. Microsoft, una empresa puntera, en la cual quisiera trabajar prácticamente todo el mundo, porque bueno, hay una idealización de los puestos de trabajo en esas empresas, hizo una prueba. Con el permiso de sus empleados, los estuvo grabando durante varios días y llegó a la conclusión de que sus trabajadores recibían 4 interrupciones a la hora. Pero llegó a otra conclusión, y es que la mayoría de las veces no se volvía al trabajo que se estaba haciendo, sino que el trabajo que nos había interrumpido se empezaba. Pero llegó a otra conclusión todavía más dramática, y era que cuanto más difícil era el trabajo que estábamos haciendo, más difícil era que volviéramos a retomarlo. Con lo cual, si estamos haciendo una cosa importante que en general suele ser difícil, que en general suele ser una tarea que requiera nuestra concentración, si nos interrumpen es muy fácil que la dejemos. Y ojo, si dejamos las cosas importantes, no estamos consiguiendo resultados. Con lo cual, hay momentos del día o hay momentos en los que, cuando estamos haciendo determinados trabajos, deberíamos protegernos de las interrupciones. ¿Qué deberíamos de hacer? Pues apagar el teléfono. No pasa nada si apagas el teléfono. Te van a quedar registradas las llamadas. Deberíamos apagar el correo electrónico para que no nos distrajera. Y la gente me suele decir, sí, ¿y si te llama el cliente? ¿Qué pasa? Al cliente hay que atenderlo inmediatamente. Y le digo, no. ¿Qué pasa si tú estás en el dentista porque tienes un dolor de muela, estás con la boca abierta y te está metiendo ahí ese taladro que tanto o que tan poco nos gusta a todo el mundo?
¿Te llama un cliente, le atiendes? Pues evidentemente no. ¿Y lo pierdes? No pasa nada. Le explicas que no lo has podido atender porque estaba reunido, estabas en el dentista. Por lo general, esas situaciones se entienden hoy en día, pero todavía quedan personas que cuando o le cuelgas o lo que sea, luego te vienen diciendo, ¿por qué no me has cogido? ¿No? Sí. O sea, que siguen generando esas cuestiones, pero bueno, yo creo que la gente que está en el ámbito empresarial ya es habitual y lo entiende, ¿no? Bueno, y aparte que hay que educar a la gente. Es muy típico que cuando tú no contestas inmediatamente un correo electrónico, alguien te mande otro diciendo, oye, ¿has recibido el correo? O te llame, oye, ¿has recibido el correo? Pues evidentemente el correo se recibe. Y si no lo recibes, si lo devuelve el sistema, vas a recibir una notificación. Por tanto, si no lo has recibido, es que lo he mirado. Bueno, no lo he mirado. La máquina lo ha recibido. Otra cosa es que lo haya mirado. El correo electrónico tiene una aplicación muy determinada. Es una comunicación asíncrona. Yo sé cuándo lo mando, pero no sé cuándo la otra persona lo lee. No es como el teléfono, que si yo te llamo y tú me contestas, yo sé que estoy interactuando contigo, pero con el correo no. Entonces utilizamos el correo para urgencias cuando deberíamos de utilizar otros medios, como es un teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Que como mandemos un correo y estamos apurados porque lo que hemos mandado nos corre prisa, le seguimos bombardeando a la persona, llamándole o mandándole otro correo. Y lo único que estamos haciendo es provocando más interrupciones. Bueno, hay que empezar a educar a la gente de que el correo electrónico hay que utilizarse de otra manera, hay que gestionarlo de otra manera. Y hay unos principios sobre los que prácticamente todas las personas que trabajamos en productividad estamos de acuerdo. Y es en que la gestión del correo electrónico ha de hacerse de una manera muy concreta y muy estricta. Primero, no consultarlo, no tenerlo abierto todo el día, consultarlo 4 o 5 veces al día y no ponerte a hacer el correo según va llegando, sino extraer las tareas que te lleguen y ya las harás. Al final son tareas que te llegan como te pueden llegar por otro medio. Es que vivimos en el mundo de la inmediatez. Sí. Vivimos en el mundo de la inmediatez, José Ignacio. Que al final, lo que tú decías, no contestas un correo electrónico y rápidamente, pero no has recibido el correo. Antes pasaba con los faxes, pero sí. Ya estamos pasando de cada vez más del mundo asíncrono al síncrono, ¿eh? Queremos esa interactividad. Sí, queremos. No, pero es que la inmediatez viene como resultado de una mala gestión de nuestros compromisos. Yo suelo decir que debemos de trabajar las cosas cuando son necesarias y las trabajamos cuando son imprescindiblemente necesarias. Es decir, cuando nos estalla la bomba. Nos llegan las cosas y se nos quedan. Se nos quedan porque hay otras cosas para hacer, hay otras interrupciones, hay otros imprevistos y les metemos mano, por decirlo de alguna manera, cuando nos estallan. No, señor, habría que haber empezado a trabajarlas antes. Y había que haber previsto todas las cosas que venían con eso, habría que haber pensado sobre ese trabajo y haber visto las necesidades que teníamos y con eso logramos no sabotear el trabajo de los demás y que nosotros tengamos y podamos ir haciendo el trabajo de una manera mucho más relajada. Lo que pasa es que para eso hay que cambiar hábitos, hay que coger técnicas, hay que mejorar nuestra forma de gestionar nuestro día. Pero el problema es ese, que como no pensamos sobre nuestro trabajo, se nos va quedando hasta que nos estalla. Bueno, pues el tiempo se nos va terminando. Creo que lo hemos gestionado adecuadamente y sobre todo gestionado para poder ofrecer a nuestra audiencia, ¿no?, toda esa información, todo ese conocimiento, Ignacio, que tienes en torno a la productividad personal. Y no nos resta más que, bueno, pues si quieres lanzar algún consejo a las personas que nos escuchan en torno a la productividad personal y luego ya para terminar, ¿cuál es la página web de DEPRO? Sí, me ha llamado la atención una cosa que has dicho, que debemos de gestionar el tiempo. El tiempo no se puede gestionar. Eso es una creencia que tenemos errónea. Lo que tenemos que gestionar es nuestra atención y debemos de gestionar las tareas, que eso sí podemos gestionar. Una cosa que si la haces bien o la haces mal sigue igual, no se puede gestionar. Y tú, si trabajas bien o trabajas mal, tienes el mismo número de horas. Pero lo que sí puedes hacer es gestionar que hagas una tarea de las que te hacen avanzar o no. Eso se puede gestionar. Y eso es lo que nos debemos de fijar.
Y en cuanto a mi página web, pues es www.deproconsultores.com. Muy bien, pues www.deproconsultores.com, la página web donde está José Ignacio, donde ofrece este asesoramiento, esta ayuda, ¿no?, a las personas que están en los entornos empresariales para mejorar esa productividad personal. Pues muchísimas gracias, José Ignacio. Se nos acaba el tiempo, es una pena, la radio es así, pero desde luego ha sido una charla muy amena y muy productiva. Gracias por venir. Gracias a ti y, oye, me tenéis a vuestra disposición por si otro día queréis que pasemos otro rato tan agradable, al menos por mi parte. Será un placer. Bueno, pues aquí termina esta edición número 72 de En Positivo, en la sintonía de Gestiona Radio Euskadi, con José Ignacio Azcue, hablando de productividad personal. Volvemos en 7 días aquí en la sintonía de Gestiona Radio Euskadi. Y sabéis que si conocéis a alguna persona que quiera participar en este programa, que acabe de montar una empresa, que esté emprendiendo, pues tiene cabida, por supuesto. Nos puede enviar un correo electrónico a positivo@gestionaradio.eu, positivo@gestionaradio.eu. Y si queréis escuchar programas anteriores, en nuestra página web tenéis toda la información, www.gestionaradio.eu, www.gestionaradio.eu. Por nuestra parte nada más, aquí termina este programa. Volvemos la semana próxima. La programación continúa para ti en la sintonía de Gestiona Radio. Agur.